tener que ver la clase nomás y el resto tendrá que contarles por el grupo de WhatsApp. Hoy día voy a ver lo que tiene que ver con el discurso de neuroventa, o sea, cómo construir el discurso de neuroventa. Y para la primera evaluación que vamos a hacer, que yo la tengo fijada para la otra semana, para el miércoles 12, si mal no recuerdo, por lo que anoté en mi agenda, ¿ya? Y como habíamos conversado que a mediados de mayo iba a ser una fecha favorable para ustedes, decidí dejarla para el 12. No la he anotado en el calendario de ADECA, pero sí se los comunico ahora, ¿ya? Que va a ser la otra semana lo que van a tener que entregar. Y lo que me van a tener que entregar precisamente es lo que voy a explicar hoy día, cómo elaborarlo, pero toma todos los elementos que le he explicado desde el inicio del curso, ¿ya? Todos los elementos, todas las cosas que he dicho alguna vez, ahora toman vital importancia. Lo que ustedes van a tener que hacer es poder armar un discurso de venta utilizando las herramientas del neuromarketing para que ese discurso sea atractivo. Y con discurso no me refiero a que tengan que llenar una hoja o dos o tres de palabras. Es algo que es corto y que la estructura se la voy a mostrar a continuación, que es muy parecido a lo que se denomina como pitch o de venta, pero no es un pitch solamente, es una estrategia que tiene más que ver con la neuroventa. ¿Ya? El pitch es algo que es un término que se ocupa en la innovación y el emprendimiento, pero este es la fórmula del cómo se hace, ¿ya? El pitch, del cómo va a cobrar efectividad ese pitch. Ahora, esto que ustedes van a hacer lo pueden hacer de un producto, de un servicio, de un emprendimiento, de qué sé yo, puede ser alguien que esté promocionando su nuevo single, su disco, algún emprendimiento familiar, ofreciendo sus servicios como un profesor de matemáticas, qué sé yo, o de alguna área. Lo importante es que tenga algo que comunicar, ¿ya? Por esta vez, para esta primera evaluación lo van a hacer escrito, ¿ya? Para la próxima evaluación, que va a ser la 2, lo van a tener que hacer en un video, o sea, va a tener que ser hablado, ¿ya? Ahora, para facilitar el tema de su trabajo y bueno, no sé si facilitar o complicar, pero lo pueden hacer en grupo, pueden hacerlo en equipos de hasta 4 personas, hasta 4, ¿ya? Porque de repente aparecen compañeros de ustedes que me dicen, profe, yo no lo puedo hacer de A4, dije hasta 4, no de A4, ¿ya? Por si acaso. O sea, pueden hacerlo solo, de 2, de 3, de 4, a eso se refiere, ¿ya? Si alguien quiere trabajar solo, trabaja solo. Maravilloso. Ahora, en el momento que se haga con video, ahí ven ustedes quién es el que va a exponer el pitch de venta en video y todo dejan en manos de él la nota que tengan, ¿ya? Eso ya lo deciden ustedes más adelante, en la segunda evaluación. Entonces, la estructura del pitch de venta tiene un elemento que es importante y en el cual debo profundizar un poquitito para que lo entiendan mejor y sepan cómo darle ese elemento emocional. Me van a esperar un poquitito porque voy a abrir la carpeta de la presentación. Eh, para poder darle ese factor emocional que del que le he estado mencionando todo este tiempo y de hacer esa conexión entre esa incertidumbre completa que tiene el consumidor o el potencial cliente o la persona al que le están comunicando, esa incertidumbre completa versus la certidumbre del 100%, que es lo que habla la metodología esta del lobo de Wall Street, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender en el tema del discurso de ventas es algo que yo les he mencionado por ahí en las conversaciones solamente, y no sé si ustedes lo han escuchado, a lo mejor los que tuvieron marketing digital hace un tiempo atrás conmigo, estoy hablando de hace un año o dos, también lo escucharon porque esto yo lo hablé en el marketing digital en ese momento, porque yo le daba harto énfasis a esto, y ahora se separaron las áreas y lo veo solamente en neuroventas, ¿ya? Puede que alguien ya tenga conocimiento sobre esto y si con esos conocimientos puede ayudar a algún compañero, maravilloso, ¿ya? Ahora, quien no tenga ningún conocimiento sobre lo que voy a hablar, puede hacer todas las preguntas pertinentes, ¿ya? Para eso estamos. Entonces, esto es lo que se denomina, y me dicen si se ve la presentación, por favor, el código reptil. ¿Qué es lo que es?
¿Ya? Se ve la presentación, profe. Gracias. El código reptil. ¿Alguien ha escuchado hablar del código reptil? Salvo los que ya tuvieron clases conmigo alguna vez. Eso no cuenta, ¿ya? Porque eso ya tienen un conocimiento, algo de eso, ¿ya? Los que no han tenido clase conmigo nunca, jamás en la vida, ¿han escuchado hablar de este término? Yo no, profe. No, profe, nunca. Ya. ¿Y qué se imaginan cuando les nombro código reptil? Me imagino que pueden imaginarse un montón de cosas, ¿no? Un lagarto digital, no sé. ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra? Si no tienen conocimiento de ella. ¿Qué les comunica eso? Díganmelo, pues, para ver en qué grado de entendimiento están y para ver qué tan difícil puede ser entenderlo. Eso es lo que quiero ver. Un código de arrastre puede ser, ya que los reptiles se arrastran. Código de arrastre, está bueno el concepto, no se me había ocurrido nunca. Pero no sé si es tan válido contigo porque nosotros hemos tenido clase antes, ¿eh? Así que hay un poquito de ventaja ahí con la opinión. Sí. Sí, está bueno el término. No, pero no tiene que ver necesariamente con arrastrarse. Está bien el término. El código reptil viene de una terminología de la antropología y de la ciencia que estudia la evolución humana, ¿ya? Para todo aquel que cree en la evolución, siempre digo eso. Si alguien no cree en la evolución y cree en Adán y Eva y la manzana y el huerto del Edén, está en todo su derecho. Pero ahí también hay un reptil que seducía con la manzana, que era la serpiente, ¿ya? El código reptil habla de que nosotros, como seres humanos, como seres vivos, bípedos, pensantes, con 5 sentidos, tuvimos todo un origen primitivo, precisamente en la raza, en la especie todas las especies que están dentro de la clasificación de reptil. O sea, todo en algún momento, antes de ser mamíferos, dinosaurios, etcétera, etcétera, fueron reptiles, que es como el organismo evolucionado más básico, porque el más básico es la ameba, puede ser la ameba que se mueve, come y hace sus necesidades y nada más, ¿me entendés? Pero de ahí en adelante viene el reptil, que ya es algo que tenía ojos, que tenía sentidos, que podía reproducirse a través del apareamiento, ¿me entienden? Que tiene elementos más similares a lo que somos hoy en día. Y de ahí empezaron a derivarse distintas especies. Por lo tanto, eso a nivel de evolución, también el cerebro tiene esa estructura. Entonces, todos los animales de la Tierra tienen en común una parte del cerebro que se llama y se denomina cerebro reptil, que sería la parte más primitiva de todos los animales de la Tierra. Y evidentemente los reptiles tienen solo esa parte del cerebro. Y nosotros los seres humanos tenemos esa parte también, pero más primitiva. Entonces esto fue evolucionando por capas. Cuando los seres vivos pasaron de ser solo reptiles a ser mamíferos con un grado pensante un poco mayor, por ejemplo, los delfines, por ejemplo, los chimpancés y todos los simios, ¿ya? Desarrollaron otro tipo de capa que tiene un nombre, se desarrolló otra capa encima. Piénsenlo así, piénsenlo como se los voy a describir. Piensen que el cerebro primitivo es el cuesco de una palta y la parte que nosotros comemos habitualmente es la segunda capa de ese cerebro, que es de los animales un poco más evolucionados. Y la última capa es solamente del ser humano, la cáscara de la palta sería en este caso, la última capa, que se llama neocórtex. Cada una tiene nombre, se los voy a decir inmediatamente. Esa última capa es de los seres vivos más evolucionados como nosotros. Y evolucionados voy a poner entre comillas, porque tenemos el desarrollo de la conciencia y la lógica, pero no sé si seremos tan evolucionados con las actitudes que estamos teniendo, ¿ya? Solamente estoy hablando del desarrollo cognitivo, a eso voy. Entonces, tiene esta construcción que sale en esta lámina, ¿ya? ¿Les molesta bueno, a mí me molesta un poco lo de la cámara, lo voy a correr para acá, porque sale el cuadradito con todos nosotros, ¿eh? Entonces, en la parte más profunda, el que tiene el color verde agua, no sé cómo lo ven ustedes ahí, se llama cerebro reptil o reptílico o cerebro instintivo, que es aquel cerebro que está encargado en nosotros de poder activar todas las funciones que tienen que ver con el instinto humano, ¿ya? El instinto de sobrevivencia.
Por eso es que se llama cerebro reptil, porque es el cerebro más animal que nosotros tenemos. Ese cerebro actúa cuando nosotros estamos bajo situaciones extremas de peligro, por ejemplo, o estamos en situaciones extremas de sobrevivencia o de defensa de nuestro núcleo más cercano. ¿Me entienden? Yo siempre le hago esta pregunta a todos los que tienen neuromarketing conmigo y me la responden de la misma manera cuando cambio el contexto. Y yo les digo, y aquí ojalá que me responda alguien, ¿ya? Porque necesito retroalimentación en este tipo de cosas, ¿ya? Alguno de ustedes, a ver, si no me contesta nadie, voy a preguntar a alguien en específico, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sería capaz de matar a una persona? Eso es una pregunta que yo siempre hago en este curso. Algunos me contestan al tiro con el análisis, ¿eh? Y eso también es bueno. Scarlett. Yo creo que sí, dependiendo de la situación. O sea, si se ve una persona amenazada a su propia vida, es como, está la situación, si es mi vida o la tuya, yo creo que ahí se podría matar a una persona, pero no sería como Por gusto. por gusto, sino porque sería algo de sobrevivencia. Muy bien, excelente. Eso que acabas de mencionar tú ya está con el análisis hecho. Porque, por ejemplo, cuando yo esto se lo preguntaba a alguien cara a cara, yo le preguntaba, ¿tú serías capaz de matar a alguien? No, me decía, ¿me entiendes? Y yo después le decía, ya, pero si esa persona tiene a tu mamá, por ejemplo, del cuello y con una cuchilla listo para asesinarla, y tú tenés la posibilidad de matarla antes de que mate a tu mamá, ¿lo harías? La respuesta cambia inmediatamente. Entonces, lo que tú dijiste está muy bien, depende del contexto. Cuando nosotros nos vemos sometidos a situaciones de peligro extremo, donde aparece esa dualidad tan sencilla como ¿es tu vida o la mía? ¿Me entendés? Y eso pasa generalmente cuando nos vemos ante este tipo de situaciones, qué sé yo, un asalto, una violación, por ejemplo, un intento de violación, un intento de asesinato, la guerra, etcétera, etcétera. Por eso en la guerra uno ve conductas o una persona que está exacerbada en un contexto de violencia, en un contexto extremo, de una situación extrema, va a actuar completamente diferente a lo que actúa en la cotidianeidad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ahí todo se sustenta en lo que el cerebro reptil decide. Entonces el cerebro reptil está encargado de 3 funciones básicas del ser humano. Primero, sobrevivir a toda costa, ¿ya? Y eso tiene que ver precisamente con si yo tengo que matar al otro para poder sobrevivir, lo voy a hacer, ¿ya? Esto es el caso extremo, por ejemplo, cuando, no sé si escucharon alguna vez, yo creo que sí, fue una noticia muy famosa de este avión que cayó en la cordillera, que lleva esto, y solamente 2 de la tripulación se salvaron y se tuvieron que comer la carne de sus amigos y de la gente, de la tripulación del avión, ¿me entienden? Porque era la única forma de sobrevivir en ese contexto, y se salvaron todos y llegaron a la civilización. Eso es algo que el cerebro reptil toma como decisión. Los otros elementos también que están encargados del cerebro reptil es la reproducción, o sea, para poder hacer proliferar la especie, y el tema del cuidado de tu núcleo, o como se denomina también en antropología, tu tribu, ¿ya? Tu núcleo, tu gente cercana, tus padres, tu hermano, ¿me entiendes? O tu abuelo, en el caso que sea muy unido el núcleo, ¿me entiendes? Entonces, todos esos elementos quedan arraigados a raíz del cerebro reptil. Por eso nosotros vemos de repente conductas que son extremadamente violentas, o nosotros mismos nos exacerbamos en algunas situaciones cuando ese cerebro empieza a tomar las decisiones de lo que estamos haciendo, ¿ya? El otro cerebro, o la otra capa del cerebro, que es de animales un poco más evolucionados, sería la que está en verde oscuro, que se llama cerebro límbico o cerebro reactivo, ¿ya? Que tiene que ver con la protección, dice ahí la protección del ego, pero el ego se entiende como la protección de las emociones, ¿ya? De la autoestima. Todo lo que tiene que ver con la conciencia y las emociones, ¿ya? No todos los animales tienen conciencia y emociones. Entonces hay algunos que han llegado a ese escalafón, ¿ya? Y nosotros tenemos también ese cerebro. Entonces, en ese cerebro se alojan todo lo que tiene que ver con los sentimientos. En este cerebro estaría lo que nosotros conocemos como el contexto del corazón o el alma, ¿me entienden? ¿Ya? Los sentimientos, la ira,
la envidia, el amor, etcétera, ya la frustración. Y este es el cerebro que, aunque sea más pequeño, ¿ya?, que el resto de las capas, es el que más domina dentro de las decisiones que nosotros tomamos, ¿ya? Porque este cerebro es el que nos hace sentir bien cuando nosotros, por ejemplo, compramos algo que nos hace sentir bien a nosotros, o compramos por hacer sentir bien a alguien más que a nosotros nos importa, ¿entiendes? O digo comprar con cualquier tipo de consumo, no estoy hablando solamente de producto o servicio. Puede ser una experiencia, un viaje, qué sé yo, muchas cosas, ¿ya? O educación, o sea, pero generan distintos tipos de emociones, ¿ya? Entonces este es el cerebro que domina. Y el cerebro, el neocórtex, o córtex o cerebro creativo, o corteza cerebral evolucionada, que es la última, es la que está encargada de lo racional, ¿ya? Está encargada del cálculo matemático, de la lógica, es el cerebro responsable de que nosotros los seres humanos podamos ir al espacio, podamos tener ingeniería, ese cerebro, el cerebro lógico matemático, ¿ya? Y creativo también, que tiene que ver con el arte, la música, etcétera, ¿ya? Entonces, generalmente las decisiones de consumo que nosotros tenemos, que el 85% de las personas tiene, ese es el dato estadístico, ¿ya? Según el análisis de lo estudiado en el tema del neuromarketing, y que ocupan máquinas para poder medir esto también, ya no es al azar, ocupa la tecnología del Big Data para poder estudiar los datos, ¿ya? El 85% de las decisiones de las personas, y el 85% de las personas, coincide mucho el número, es emocional, Respeta la regla de Pareto, del 80-20, ¿ya? El 80% de las decisiones vienen solamente del 20% de la parte de nuestro cerebro. Es así, ¿ya? Es una condición genética y es una condición objetiva, ¿ya? No subjetiva, no estoy hablando de lo que yo creo ni de lo que la gente cree, ¿no? Es con estudios de las reacciones del cerebro, ¿ya? Es muy parecido a cuando se hace un escáner y se ve que se activan zonas del cerebro dependiendo de estimulaciones, es exactamente lo mismo, lo que le estoy diciendo ya acá. Entonces, dentro del discurso de marketing o de ventas que nosotros podemos hacer, ¿ya?, utilizando las herramientas del neuromarketing, vamos a tener que incorporar el elemento del código reptil, que puede activar precisamente, o que puede generar esa emoción, o que puede conectar con nuestro potencial cliente. ¿Por qué? Porque las marcas conocen muy bien esto, nos venden precisamente el concepto funcional de su producto. Lo que venden es lo que ese producto o servicio significa para su consumidor. Y aquí les voy a explicar con detenimiento para que lo entiendan. Yo sé que en este punto su cerebro está expandiéndose y adquiriendo nuevo conocimiento de algunas cosas. Hasta este punto quizás la clase era un poco fome, las clases eran un poco fome, pero ahora se vuelve interesante el tema. Entonces, acá tienen ustedes lo que está clasificado, se han clasificado los distintos tipos de reacciones ante distintos estímulos, ¿ya? Y significado que el cerebro interpreta de distintos elementos, y se han podido clasificar en estos códigos reptiles, los que se han podido identificar, ¿ya? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que si yo vendo un producto, un servicio, ese producto o servicio no se vende solamente por la funcionalidad de lo que es, sino por todo el contexto de lo que significa ese producto y servicio. Me explico. Coca-Cola, en sus spots publicitarios, en cualquier tipo de estrategia de venta, ya sea por internet, por YouTube, etcétera, por el canal tradicional, ustedes, si ponen muchísima atención al spot publicitario de Coca-Cola, se van a dar cuenta que en ningún momento Coca-Cola está diciendo: nosotros vendemos bebida carbonatada con sabor a caramelo, que tiene tal y tal cosa, y que a la larga te puede hacer pésimo el estómago y el hígado porque puede degradar la carne, ¿ya? No te lo va a decir, ¿ya? ¿Qué es lo que vende Coca-Cola en sus spots publicitarios? Les pregunto yo. ¿Qué ven ustedes cuando ven un spot publicitario? Felicidad, profesor. Ya, ven... Te venden felicidad. Perfecto, ven gente feliz. Pero se ¿cierto? muestra más como una empresa familiar, la verdad, Coca-Cola.
¿Como una qué, perdón? Es que hace llamar al público como la unión familiar. Mm, eso está bien, pero no lo primero que dijiste. Empresa familiar es otra cosa, ¿ya? Por si No, acaso. sí, Ya. Sí, la unión familiar, bien. Pero felicidad también. Está bien lo que dice. Disculpa, tu nombre se me borró Yo, aquí. profe. Esteban. Está bien lo que dice Esteban, ¿ya? Está bien lo que dice Sofía también. Si no es un solo significado, ¿ya? Las cosas no tienen un solo significado, tienen hartos. Tiene el tema de la familia incorporado. Tiene el tema de la felicidad incorporado, ¿ya? Porque cuando llega la Navidad, ustedes pueden ver que los spots publicitarios de Coca-Cola son mágicos. No sé si se acuerdan de uno que, o a lo mejor yo soy muy viejo, se me cayó el carnet, uno que donde salía un oso polar tomando Coca-Cola y salía con sus ositos chicos y todo el tema. Bueno, y hay otros más, hay otro que donde, Sí, hay otro donde como conocer ese sale, comercial. sí, donde salen fabricando juguetes y todo el tema, ya, maravilloso. Entonces Coca-Cola, y sí, y eso que lo que decía Sofía también, hay comerciales de Coca-Cola, spots publicitarios de Coca-Cola donde salen en la familia, reunidos en la mesa y la botella de Coca-Cola ahí al medio, ¿cierto? Haciendo salud, ¿me entiendes? Y en ningún momento Coca-Cola dice nosotros vendemos bebida carbonatada con gas, ¿me entiendes? O sea, carbonatada con sabor a caramelo. En ningún momento habla de la funcionalidad del producto, ¿me entienden? No habla explícitamente del producto. Está hablando de otro contexto y el producto está ahí como un significado. Ya, ese es un buen punto de análisis. Entonces, el código reptil, dime, antes de que siga, dime. No. Entonces, siguiendo esa línea, ¿cierto que usted dice que al final las empresas nunca van a, siempre la publicidad, ¿cierto? Llama a la felicidad y todas esas cosas, en este caso Coca-Cola. ¿Qué No, pasaría no, no, entonces por ejemplo, ¿cómo? espérate, yo no dije que todas las empresas llamaban a la felicidad. Dije, estoy No, hablando no, solo no, de no, no, Coca-Cola. no, la felicidad, en el caso de Coca-Cola en específico. Ya, Pero me refiero a que tiene su método de publicidad, po. sí, Sí, eso sí, está sí, claro. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos? Todas las buen cajetillas punto, es todo lo contrario, po. Ellos buen traen punto. incluso cosas de que el cáncer, los problemas que trae a la respiración, a los pulmones. ¿Qué, Qué qué buena pasaría con eso? pregunta la que acabas de hacer. Buenísima pregunta. De hecho, eso yo lo toco aquí también en el ramo. Que tiene que ver con otro elemento del cerebro humano. ¿Ya? Maravilloso lo que Ahí entra acabas de decir. el componente adictivo, ¿no, profe? Sí, para allá va. Para allá va. Ya, pero mira, Eso estaba pensando que al final eso genera una adicción y la gente, aunque sea muy malo, lo va a comprar igual. ya, muy bien. ¿Y por qué? Bien, ¿por qué? Puta, me gustan las clases así, porque las hacen ustedes en vez de hacerla yo. ¿Por qué? Porque claro, es cierto que es irrisorio. ¿Qué debiese haber pasado cuando las cajetillas de cigarro publicaban la imagen con el cáncer y toda la cuestión? Que disminuyeran las ventas, supuestamente, ¿sí o no? Sí, po. Y no fue pero es así, que pues. una adicción de la población se supone que ellos empezaron con una publicidad baja, es como el tema del alcohol, cuando hay un nuevo producto al mercado, empieza casi a regalar el producto a los clientes, entonces para que se haga como el voz a voz y se forme un tema de vicio comunitario. Está bien, todo lo que están planteando está bien, pero hay un elemento que gatilla eso, hay un elemento que gatilla eso, y yo creo que en sociedades latinoamericanas es peor todavía, ¿ya? En la sociedad en la que nosotros estamos contextualizados, porque hay otro elemento que no hemos visto todavía, pero que se los voy a mencionar igual, que lo vamos a ver en la segunda parte del curso, que se llama el código cultural. Este es el código reptil que tiene que ver con la genética del ser humano, ¿ya? Y el código cultural tiene que ver con la construcción cultural, antropológica y social del contexto donde vive una población, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero lo que ustedes están apuntando está muy bien. ¿Por qué pasa eso? Miren, yo les voy a contar otra cosa también. No me acuerdo exactamente del nombre ahora, porque creo que la cadena ya cambió el nombre o la compró otra cadena de comida rápida, pero era una cadena de comida rápida, creo que se los mencioné en una clase anterior. Era una cadena de comida rápida que en los años 80, solamente siguiendo una tendencia, no estudiando con neuromarketing lo que iban a hacer,
dijo, ¿saben qué? Lo que está pegando ahora es la comida sana, ¿ya? Entonces se cambiaron a vender productos sanos, ¿me entienden? No más comida chatarra, sino que ahora hipocalórico, ensalada, todo lo que, ¿me entienden? Jugos naturales, etc. Pensando que haciendo eso iban a incrementar las ventas porque se supone que era la tendencia, el mainstream, o la corriente de ideas que la llevaba en ese momento. Y resulta que el asunto no empezó a funcionar, sino que empezaron a caer las ventas. Entonces el gerente de la empresa y el CEO le dijo a los encargados de marketing, oye, pero ¿cómo? Si ustedes me dijeron que la tendencia era la comida sana, estamos vendiendo comida sana y no está pasando nada. Todo lo contrario, están disminuyendo las ventas. Entonces ahí es porque existe una contradicción social, humana, natural, entre lo que nosotros decimos y entre lo que realmente hacemos o queremos hacer. ¿Me entienden? Entonces, por mucho que nosotros defendamos la comida sana, ¿ya? Maravilloso. Puede haber gente que sí la profese, pero no es la gran mayoría de la gente, porque si no, no estaríamos, y me incluyo, la gran mayoría de la población con obesidad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro contexto de preferir comida, la comida chatarra va a seguir ganando. Y esto lo pueden ver ustedes ahora en tiempos de pandemia con más intensidad todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo esa cadena de comida rápida? Era de Estados Unidos. Cambió totalmente el contexto y le empezó a ofrecer a la gente esta cuestión que uno podría considerar veneno y se empezó a vender más. Y la empresa empezó a crecer en potencial de venta, pero brutal. ¿Y sabes lo que vendían en el combo este? Una promoción de una hamburguesa, ya, que tenía 3 pisos de carne ahí, brutales, ya, tocino, queso y todo lo que puedan imaginar ustedes. Piensen en todas las frituras que le pueden meter a la hamburguesa ahí como patada en el estómago. Las papas fritas las freían en manteca, y eso lo decían, ¿eh? Lo están revelando, ¿ya? Una bebida energética, y una cajetilla de cigarros. ¿Qué les parece? ¿Saben cómo se llamaba el combo? El nombre de la promoción. Bypass coronario, le pusieron. ¿Ya? Y más encima, contextualizaron todo eso del riesgo cardíaco, los que atendían, los meseros y todos los cajeros se vestían de enfermeros, ¿ya? Por si a ti te da ¿me entendí? Haciendo esa humorada. Y hubo un despliegue de las ventas. El mismo elemento pasa con lo que ustedes acaban de mencionar aquí, el tema de la cajetilla de cigarro, ¿ya? ¿Por qué la cajetilla de cigarro? Cuando empezó a evidenciar las consecuencias del exceso de cigarros, la gente seguía consumiendo cigarros, incluso más que antes, porque después se volvió casi un tabú, porque lo sacaron de varias partes, de algunas islas del supermercado, de las cajas, y hubo incluso una proliferación del comercio ilegal del cigarro, algo como si fuera droga. Bueno, es droga evidentemente, pero droga con elemento tabú que tiene el resto de las drogas ilegales, ¿ya? Elemento que alguna vez le pasó al alcohol también en los años 50. Creo que el alcohol tenía el mismo nivel de tabú. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una conducta que hoy es más evidente, ahora que somos seres evolucionados, y vuelvo a abrir comillas, ¿ya? Tiene una conducta a la autodestrucción o al riesgo controlado. ¿Y saben por qué? Y ahora vuelvo al tema de la teoría de la evolución, solo para quien cree en la teoría de la evolución, porque las conductas de sobrevivencia y todo lo que tenía que ver precisamente con el peligro y estar preparado para recibir ese peligro, cuando nuestros ancestros tenían que salir a cazar, salían en la noche, evidentemente, estaba el peligro de los depredadores y todo lo demás. Esos elementos de peligro nosotros con nuestra vida tecnológica y socialmente avanzada se fueron mitigando. Ahora nosotros nos salimos a cazar para comer, ¿me entienden? No estamos expuestos a un tigre colmillo de sable, a un puma o a un mastodonte, ¿me entienden? No estamos expuestos a eso. Pero nuestro cerebro todavía no ha evolucionado para dejar de lado esa sensación de riesgo. Por lo tanto, el ser humano busca esa sensación de riesgo controlado. Cuando sabe que está en peligro, pero lo puede manejar, le gusta porque genera adrenalina en el cerebro.
Por eso la gente consume alcohol al punto de quedar borracha, ¿me entienden? Casi borrado, algunos literalmente borrados, porque les gusta esa sensación de autodestruirse, pero sí saben que no van a morir en el intento, ¿me entienden? Mucha gente cambia esta conducta cuando ya está al borde de la muerte, ¿me entienden? Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa, ya esto, y esto no lo puedo ver en profundidad ahora, pero ya esto súmenle todos los otros elementos no cubiertos emocionalmente que nosotros podemos tener, trancas, etcétera, que proliferan más aún en situaciones de depresión. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, como no se trata el tema de la salud mental, la mayoría de la población busca un escape tanto en el consumo de drogas como en el consumo de alcohol, como en el cigarro, la comida, etcétera. Muy poca busca escape en el deporte, pero también hay, y eso es muy bueno, pero también hay gente que vuelve extremo el tema del deporte. Yo he conocido gente que practica deporte extremo, o sea, a niveles de exigencia altísimos, pero no se alimenta bien. Entonces eso tampoco va a hacer bien al cuerpo de nadie. Y eso yo creo que me lo puede corroborar Esteban, ¿ya? Porque ahí termina con un desbalance terrible, yo creo. Entonces, Al final adelgazas porque tu cuerpo se empieza a comer a sí mismo. claro, Necesita obtener energía. te vaya Y las comidas. autodestruyéndose así eso, ¿me Sí. entendés? El mismo nivel de autodestrucción de alguien que come y come y come, ¿me entendés? O Y que de para estar alguien, feliz tiene que comer. claro, exactamente, es un estado emocional. Entonces, eso es lo que se gatilla en el cerebro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, respondiendo a la pregunta del compañero anteriormente con respecto a lo de los cigarros, ¿ya? Es natural del ser humano esa conducta. Ahora, en algunas sociedades es más evidente y exacerbado que en otras. Por ejemplo, en Chile nosotros somos lamentablemente campeones de una de las sociedades que más bebe en el mundo, que más consume alcohol. Imagínense. Y esto se lo digo con conocimiento de causa de estudios y con conocimiento operativo del asunto, ¿ya? Tengo un conocido que trabaja en ese rubro, ¿ya? Y me dice que las ventas se han triplicado en tiempo de pandemia. O sea, y no sé si han escuchado la frase, que además que la han escuchado por ahí, pero siempre para tomar y comer siempre el plata, como típico del chileno, ¿entienden? Entonces, ¿por qué? Porque dentro, eso es más profundo que solo comer y tomar. Tiene un elemento de poder cubrir ese tipo de carencia de tratamiento emocional, ¿ya? Que todos en algún momento tenemos, al mayor o menor grado, lo hemos tenido, ¿entienden? Porque acá no se trata la salud mental, que lo hemos conversado en otras clases, no se trata la salud mental como algo normal. Aquí es tabú. O sea, uno dice, voy a ir al psicólogo, hasta ahí loco, ¿me entendí? Hasta yo mismo tenía ese concepto sobre eso. Entonces, es lamentable, pero es así. Entonces, volviendo al tema de los códigos reptiles. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de Coca-Cola, el significado de Coca-Cola, no piensen solo en la marca, piensen en el contexto, todo lo que engloba Coca-Cola, comunica el tema del elemento familia. Entonces, esa es la conexión emocional que tiene con su potencial consumidor. Y está ahí en la clasificación de la pantalla, ¿ya? Por ejemplo, otro contexto, a lo mejor para alguna persona beber alcohol y vacilar el fin de semana, ¿me entienden? Tiene otro concepto que él asocia a beber y a divertirse con la libertad, que es el elemento que está ahí abajo, ¿me entienden? O con la exploración también, porque hay algunas personas que a lo mejor no bebían o a lo mejor bebían moderadamente y quieren indagar más, quieren probar, ¿me entienden? Quieren sentir una nueva experiencia, una nueva sensación. Entonces habla ahí el elemento de la exploración, ¿ya? Ese es el código reptil que se activa para ellos, ¿me entienden? Les pongo otro ejemplo de otro elemento. Por ejemplo, Rolex. ¿Quién ubica la marca Rolex de relojes? A lo mejor la han escuchado nomás, pero Sí, conocida, muy conocida. es la que más se habla de los relojes de lujo. Hay un montón de otras marcas, pero es la más conocida, ¿ya? ¿Usted sabe de eso, profe? Sí, a mí me gusta, por eso les digo, pues me toca de cerca el tema. Pero ¿por qué se los comento? Porque el tema de comprar un reloj Rolex no es precisamente porque yo necesite ver la hora con extrema precisión, a eso me refiero. Porque si yo quiero eso, por muy preciso que sea un reloj mecánico, no va a ser más preciso que el reloj del celular,
¿me entienden? Que un reloj digital. Entonces, no es precisamente porque yo quiera precisión en una máquina que me voy a comprar un Rolex. Comprar un Rolex para alguien que tiene el dinero para hacerlo, ¿ya? Estoy hablando de gente que se basa en tener un reloj de lujo por un tema de estatus, de lo que significa tener ese reloj, ¿entienden? De lo que quieren comunicar al resto de su entorno. A lo mejor hay un entorno que le interesa a mí como persona, me interesa que un entorno conozca, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, me interesa que un entorno mío conozca que yo tengo la capacidad económica para solventar ese tipo de gastos, ¿me entienden? O sea, todos asociamos, bueno, hay gente que no tiene este concepto, estoy hablando otra vez del 80% de la población, pero si yo veo un tipo bien vestido que se baja de un auto de gama alta, no sé, un Mercedes, un Audi, y con un Rolex, voy a pensar inmediatamente yo que ese tipo le está yendo bien, ¿entendés? O que tiene plata, o que tiene éxito, porque eso es lo que la sociedad de nosotros ha construido como el estereotipo del éxito, ¿me entienden? No digo que eso sea tener éxito, probablemente el tipo esté en la quiebra, po. Quién sabe, a lo mejor el Rolex es robado, ¿me entendí? O el auto también, o es puro narcotráfico eso, ¿me entendí? Pero nosotros, porque la sociedad en la que nosotros crecimos ha construido ese estereotipo de éxito. Ahora ese estereotipo de éxito ha ido cambiando. Estoy hablando de recientemente, sí, 10 años, las nuevas generaciones tienen otro concepto del éxito, ¿ya? Pero la población mundial es mayoritariamente de generaciones de 35 años hacia arriba. Entonces, evidentemente todavía ellos tienen los paradigmas y conceptos del éxito que habían anteriormente, ¿ya? Otro elemento, por ejemplo, que refleja tener un reloj de alta gama o tener un automóvil de alta gama, por ejemplo, un Mercedes, un Rolls Royce, es el elemento del poder. O sea, yo tengo los recursos para tener este reloj porque tengo poder, porque tengo dinero. Dinero en esta sociedad también se asocia al tema del poder, ¿ya? Mal o bien utilizado, eso es otra conversación, pero se asocia el tema de poder. Por lo tanto, aquí hay dos códigos reptiles que se activan con este producto, por ejemplo, que no es el reloj. Y si ustedes ven un comercial de Rolex, van a darse cuenta de que no se habla de que el reloj es preciso, de que si pasa un auto por encima no le pasa nada, de que si lo sumerjo no sé cuántas atmósferas de presión, y que hay Rolex que siguen funcionando después de haber estado enterrados, ¿me entienden? Pero nadie habla de eso, ni de la composición del acero, no. El spot publicitario de Rolex se basa en ¿qué? En mostrar el reloj girando, ¿me entienden? Dentro de una cajita que tiene un colchón adentro donde está el reloj, aparte que el packing, o sea, el empaque de él está envuelto en cuero de color verde con unas tonalidades, o sea, nadie quiere botar la caja del reloj tampoco, ¿me entienden? Es casi un artículo de colección, como quien colecciona autos o otro tipo de elementos. Entonces, eso es lo que comunica la marca, ¿me entienden? Eso es lo que comunica eso. Eso es lo que comunica, por ejemplo, una polera Lacoste, por ejemplo, o lo que comunica Polo, estatus, pertenecer a un círculo de personas. Trascendencia, ¿ya? Según un contexto de público. Yo no estoy diciendo que esto lo comunique para toda la gente, lo comunica para el público objetivo. Por eso ustedes tienen que identificar muy bien cuál es el código reptil que yo activo en mi público objetivo, ¿ya? ¿Qué significa este tipo de producto para la gente que está comprando este producto? Para la gente que compra relojes Rolex, ¿qué significa Rolex para ellos? Evidentemente no va a ser para ver la hora precisamente, porque pueden comprar un reloj de 10 lucas y van a ver la hora igual. O no tener reloj y tenerla en el celular, ¿me entiendes? Ahora, otro elemento, por ejemplo, si yo soy alguien que quiere comprar un automóvil, ¿ya? Y me voy a poner el caso mío y un caso de ustedes, para hacer la analogía. Yo soy padre, tengo familia, tengo 3 hijos, ¿ya? Y a lo mejor uno de ustedes, ya, no tiene pareja, soltero, ¿ya? A lo mejor si se quiere comprar un vehículo, va a querer, si se quiere comprar un vehículo, estamos hablando del que quiere comprar, va a querer comprar algo que sea, que esté a su alcance, ¿ya? Si no es tan grande no importa, porque es para moverte tú, quizás del trabajo a la pega, de la pega al trabajo, o la universidad, que no, si soy estudiante probablemente que sea económico, si ya estoy trabajando y estoy solo, no me va a importar tanto el precio, porque tengo la posibilidad de pagarlo y no tengo otros gastos.
Entonces, pero si tiene 2 asientos ese automóvil no me va a complicar. ¿Me entienden? Entonces a eso voy. Probablemente una dama va a buscar un automóvil para transportarse nomás. Yo no conozco muchas damas que sean, que sientan amor por las tuercas ni por los automóviles. Las hay, pero son las menos. En cambio, probablemente un hombre sí va a priorizar la velocidad, la estabilidad, el diseño del auto, ¿me entienden? Ahora, Y que sea grande. y probablemente, ¿ya? Entonces, para ellos, por ejemplo, el tema del automóvil va a tener elementos como el placer, ¿me entendés? De conducir un auto, no sé, a lo mejor se lo compran 0 kilómetros. Si alguien que trabaja le gana buen dinero y es soltero, no habría problema, pues si puede pagar una cuota grande y no le va a afectar, ¿me entienden? Y placer de manejar ese automóvil, por ejemplo. Otro elemento, trascendencia también, ¿ya? O probablemente reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De tu entorno. Todos asociamos el tema, como les decía, la construcción mental y social asocia el hecho de tener un automóvil más o menos bueno y porque te está yendo bien, ¿me entiendes? Entonces también alguien puede estar buscando reconocimiento en eso. No digo todos, estoy hablando del público objetivo, insisto, ¿ya? Insisto, no estoy hablando de ustedes tampoco, estoy hablando de a quién le vamos a vender, ¿ya? Ahora, si le van a vender, por ejemplo, a una persona como yo, que es papá, tiene 3 hijos y familia, probablemente lo que yo voy a estar buscando en un automóvil es seguridad. O sea que si me chocan, disminuye la posibilidad de que colapsemos todos, ¿me entienden? Entonces ya no me va a interesar si el auto es rápido, me va a interesar que sea seguro, ¿ya? Que tenga un rendimiento moderado, que tenga espacio, que sea cómodo, ¿ya? Seguridad. Entonces, en ese contexto, seguridad y también placer, pero desde el punto de vista de la comodidad, no desde el punto de vista del lujo. ¿Me entienden? Ahora, si yo quiero un auto para mí, por ejemplo, preferiría otro tipo de automóvil. Yo tengo un gusto muy específico de automóvil, todavía no tengo la posibilidad de comprarme ese automóvil, pero en algún día lo voy a hacer. Si es que... Y hay otras personas que tienen otro tipo de intereses. Por ejemplo, hay gente que no va a consumir nada material, pero sí le gusta viajar y debe estar totalmente desesperado con todo esto de la pandemia. Entonces ahí hay otro elemento que aparece aquí también, que es el concepto de la exploración, pero desde el punto de vista de las nuevas experiencias. La gente que le gusta viajar está buscando constantemente el tema de la exploración y el tema del reto. Los deportistas también. Probablemente para un deportista conseguir una medalla o especializarse en un área y poder salir con sobresaliente en esa área, va a significar para él un reto, el elemento del reto que está ahí abajo, ¿ya? Un desafío, a eso se refiere. También cuando nosotros estamos buscando educación, aparte de querer movernos socialmente y económicamente, también para nosotros representa un reto, ¿ya? Entonces, estos son los códigos reptiles que se han podido identificar con fuerza y nosotros podemos asociar elementos y reacciones hacia algunos de estos que están identificados. Probablemente en la profundidad de los estudios, cuando esto siga evolucionando, se van a seguir identificando y clasificando más. Pero esta es una ciencia que está en evolución todavía, no es algo que esté zanjado. Así que puede que estas cosas vayan cambiando a medida que yo, no sé, lleve 5 años haciendo el curso de neuromarketing y en 5 años más voy a explicar otras cosas más, ¿me entiendes? O otras cosas nuevas, completamente diferentes. Pero esto es por lo menos lo que se trabaja hasta el sol de hoy. Y las marcas y los grandes consorcios lo tienen muy claro y lo manejan muy bien, ¿ya? Lo manejan muy bien. Para bien o para mal, lo manejan bien. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, bueno, acá están los mismos códigos reptiles, pero esto es un extracto del libro si alguien lo quiere leer, el de Vender la mente y no a la gente, de Jürgen Klarik. No es el único libro que hay, pero es uno de los más fáciles de entender. Hay otros libros mucho más complejos sobre neuromarketing, pero hay que tener un poquito más de tiempo para analizar y todo lo demás, y en el contexto de este curso no es necesario que se hagan expertos en el tema. Yo solamente les quiero ayudar para que entiendan otra ciencia que les va a servir a ustedes para poder comunicar mejor. Ese es mi objetivo, ¿ya? Y poder derribar algunos mitos propios también, ¿eh? Sirve muchísimo. Profe, Dime. ¿le puedo dar una...? Bueno, yo tuve neuromarketing, o sea, marketing digital con usted. Ya. Yo actualmente está como, por así decirlo, emprendiendo, entregando un servicio de entrenamiento Se escucha medio cortado. online, planificar manera de poder llegar a esa persona.
siga y voy a buscar mejor señal, porque aquí donde estoy es complicado. Ya. Busca nomás señal. Mientras explico lo que está ahí. Bueno, esa gráfica un poco más sencilla para entender el tema de lo que es poder, dominación, lo que significa el significado del reto, el placer, el control. También por ejemplo, si ustedes son una empresa que vende algún tipo de software para optimizar los procesos de otra empresa, por ejemplo, lo que va a estar comprando ese gerente general o ese encargado de compra va a ser control, no un software. Está comprando control sobre los procedimientos de la empresa. Entonces, si ustedes le aseguran en esa venta que va a poder controlar los procesos que quiere controlar, probablemente la venta se la cierre. ¿Entienden? Es así, a eso voy. Y no evidenciar de lo lógico solamente. Lo lógico es importante, sí, pero no solo basar el discurso en lo lógico. No, este producto sirve para esto y la funcionalidad, no. También de lo que significa. Si yo vendo un auto, como les decía, puedo dentro del discurso incluir el elemento de seguridad. Esto representa la seguridad que su familia necesita, por ejemplo. ¿Ya? No solo hablar de lo lógico, y también el elemento lógico para apoyar el elemento emocional. Tiene que tener las dos cosas, ¿ya? Para que el discurso funcione. Entonces, viendo el tema del discurso propiamente tal, acá hay un ejemplo que he sacado también del curso de neuroventas que yo hice, ¿ya? Y habla del elemento de análisis previo para antes de armar el discurso y los elementos que pertenecen al discurso de neuroventas, ¿ya? Dentro de lo que yo debería redactar, ¿ya? Que no sea muy largo. Ahora yo les voy a dar el trabajo en un rato más y no deberían redactar más de media plana, ¿ya? Eso solamente, porque recuerden, si eso después lo van a transformar en algo hablado, probablemente lo necesiten decir en 1 minuto, en 2, en 3, y con 1, 2, 3 hojas no va a funcionar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema el tema del análisis previo, ¿ya? ¿Qué debo hacer yo antes? Bueno, incorporar todos los elementos que yo les estaba mencionando aquí, que hemos estado conversando, hacer ese tiempo de análisis, pero aquí hay un esquema que ustedes pueden seguir que les va a servir, ¿ya? Identifico primero el segmento, que es lo primero que se ve acá en el análisis previo, los cuadraditos naranjos, segmento. El primer paso es identificar el segmento. ¿A qué tipo de persona le estoy vendiendo yo? Y con el segmento no solo me refiero a la edad ni dónde vive, no solamente eso, también otros elementos sociales, emocionales del segmento al que yo le estoy vendiendo. Por ejemplo, este ejemplo que está acá habla de un servicio de geriatría o de casa de reposo o de hogar de ancianos, ¿ya? Pero para un estrato social un poco más alto. Hogar de ancianos, pero no para todas las personas. Hogar de ancianos, ¿para quién? ¿Ya? Para los padres, o sea, los que tienen hijos que tienen una buena situación económica y que pueden pagar por este servicio, pero que no tienen tiempo para cuidar a su papá. ¿Ya? Pasa harto y se da mucho ahora en estos tiempos. ¿Ya? Entonces, ese es el segmento que yo identifico. Por ejemplo, si yo quiero vender automóviles, tengo que identificar a quién le voy a vender. Le voy a vender, un discurso neuroventa va a ser diferente para el que tiene quiere un automóvil para andar él, su pareja, y es soltero, ¿me entiendes? No tiene hijos, es diferente al que tiene hijos, ¿me entiendes? El discurso de venta del automóvil va a ser diferente porque no andan buscando lo mismo en un automóvil. Para los dos no significa lo mismo. Entonces, ahí es donde yo tengo que segmentar muy bien. ¿A quién le estoy vendiendo? Y si yo le vendo a varios segmentos, bueno, tendría que hacer varios discursos de venta para distintos segmentos. Si tengo 5 segmentos a los que le vendo, haré 5 discursos, ¿me entiendes? No para efectos del trabajo, no estoy pidiendo eso. Estoy hablando en el ejercicio real, ¿ya? Entonces, identifico el segmento. Acá dice, por ejemplo, hijos ocupados con dinero, o sea, que tienen recursos y tienen los padres enfermos. Ese es mi segmento al que yo le quiero vender, ¿ya? Entonces, después de identificar ese segmento, yo debiese identificar el o los códigos reptiles que están ligados precisamente a ese segmento. O sea, qué significa el servicio que yo estoy prestando para este segmento, ¿ya? Entonces acá, entre comillas, aparece el elemento de libertad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el elemento de libertad es algo que estas personas están buscando también.
ellos quieren seguir desarrollando su vida, quieren seguir desarrollándose profesionalmente, pero no quieren descuidar a los papás, ¿me entiendes? Entonces están dispuestos a pagar por un servicio que permita cuidar a sus padres y ellos poder seguir haciendo lo que están haciendo. También está el código reptil de control y dominación. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener bajo control esa situación. Entonces mi servicio para ellos va a significar que tienen controlada esa situación y que además van a poder seguir ejerciendo su elemento de libertad. ¿Ya? Y ahí hay un tema complementario que dice vivir con más intensidad, pero eso es para complementar el análisis nomás, no es precisamente un código reptil. Ahora, todo código reptil está asociado a un miedo intrínseco dentro de lo que nosotros estamos, dentro de la construcción mental humana, un miedo intrínseco. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, el miedo que puedan tener estas personas que quieren, por ejemplo, seguir con su vida profesional, pero no descuidar a su papá, puede ser el no estar. ¿Miedo a qué? A no estar con sus papás, ¿me entiendes? A no estar cuando me necesiten. Entonces, ese miedo yo lo quiero cubrir con un servicio como este, para yo estar con mis papás porque me necesitan. No puedo estar yo presente, pero estoy preocupado de ellos igual. Entonces, ese miedo se mitiga y se cubre con este servicio. Otro miedo o elemento negativo que puede sentir una persona así es la culpabilidad. ¿De qué? De no estar con los viejos. Si no contrato este servicio, me voy a sentir culpable de que no los voy a cuidar. No los puedo cuidar, ¿ya? ¿Por qué no los puedo cuidar? Porque tampoco puedo descuidar mi vida profesional. Entonces ahí está el otro elemento que dice no cumplir con mis metas. Tengo miedo a que si me dedico a cuidar a mis padres, se desmorone mi carrera profesional o se desmorone mi vida familiar, la vida familiar que yo conforme, ¿ya? Pero tampoco quiero dejar a mis papás de lado. Entonces esos son los miedos que aparecen y que yo debiese entender de este segmento para poder cubrirlo, ¿ya? También yo como profesional puedo tener miedo a que me despidan, porque si me dedico a cuidar a mis papás, no voy a poder cumplir con el trabajo a cabalidad y a lo mejor me van a terminar despidiendo y después no voy a tener dinero para mí ni para cuidar a mis papás, ¿me entiendes? Entonces todos esos miedos pueden estar asociados, ¿ya? Pueden estar asociados. Por ejemplo, lo que le explicaba yo del automóvil y que yo busque seguridad para mi familia, ¿ya? ¿Cuál es el miedo mío? De que yo pueda chocar o que me puedan chocar y alguno de mis familiares o todos nosotros perdamos la vida, ¿entiendes? O que con secuelas, ¿ya? Entonces, por eso estoy buscando que el auto sea seguro. Ese miedo es el que estoy cubriendo, ¿me entienden? ¿Ya? Ahora pueden haber miedos, estos miedos son un poquito más pegados a lo racional, pero también pueden haber miedos que son netamente emocionales. Por ejemplo, alguien que quiere comprar un automóvil de lujo, aunque no tenga la necesidad de comprar un automóvil de lujo, a lo mejor tendrá miedo a no ser reconocido o a no ser valorado por el entorno en el que está, ¿ya? Yo tengo un conocido, bueno, es familiar, pero en tercer grado, no voy a revelar la identidad, pero este conocido fue escalando mucho en el ámbito corporativo, ¿ya? Es ingeniero informático, y hubo un momento de su vida donde él se compró un juego de palos de golf, ¿ya? Y una polera de estas que usan los que juegan golf, y yo no tengo mayor idea porque creo que sería el peor jugador de golf de la existencia si me dedicara a eso. Pero a mí también me llamó la atención porque él no viene de un núcleo familiar ni de un origen social económico donde jugar golf sea natural, pues, ¿me entienden? Lo más natural que nosotros tenemos, por lo menos del estatus social donde vengo yo, no sé ustedes, la pichanga de barrio y sería, ¿me entendí? ¿Ya? A lo mejor básquetbol por ahí, pero con una pelota a medio morir saltando. Entonces, pero golf o polo o ese tipo de deportes no, ¿me entendí? Pero él sí. Entonces, llegó un momento donde él se puso a jugar golf, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué lo hizo? No precisamente porque le encanta el golf, porque sus jefes y su círculo corporativo se reunían precisamente los fines de semana a jugar golf, entonces él para poder entrar en ese círculo, no estoy diciendo que todos quieran entrar en ese círculo, estoy diciendo lo que él hizo, ¿ya? Tuvo la necesidad de comprar este producto o de especializarse en esto, ¿entienden? ¿Por qué? Porque para él era necesario hacerlo, no porque el palo de golf sea una necesidad, es porque su necesidad de encajar en ese entorno,
Y el miedo a no encajar en ese entorno porque probablemente no iba a poder seguir escalando como quería. Entonces, eso significa para él toda la indumentaria de golf que compró. No que le encanta el golf ni quisiera hacer deporte. A eso voy, ¿ya? Entonces, una vez que yo analizo eso, puedo empezar a construir el discurso. Y en el contexto del servicio que yo le estoy hablando aquí, está dado de esta manera. Primero se fija un elemento de atención. Cuando yo comienzo el discurso, por ejemplo, si yo voy a hablar de una innovación o de un producto innovador que tenga que ver con el reciclaje, lo que podría yo decir en las primeras partes de ese texto es, ¿sabían ustedes que el 80% de la basura plástica en Chile se va a la basura se va al tacho de la basura, el residuo plástico, y eso equivale, no sé, a una cantidad para cubrir un continente, por ejemplo? Entonces, después de hablar de esos datos catastróficos, viene el tema de la emoción, donde yo propongo la solución o mi producto o mi servicio para poder paliar ese problema, ¿ya? En el caso que yo esté defendiendo un producto o servicio o un proyecto, por ejemplo. Y al final de ese discurso, y con la parte de emociones, describir lo que mi producto hace, pero desde el punto de vista emocional, con elementos racionales. Uno que otro número por ahí que me pueda ayudar y respaldar, pero apelando a la solución, a lo que yo hago para solucionar ese problema. Yo vengo a resolver ese problema. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos un proyecto de reciclaje en el norte hace harto tiempo ya, lo primero de lo que hablamos, porque el problema era para la SOFRI, ¿ya? Y la SOFRI, la zona franca, tienen problemas con el reciclaje de los neumáticos y el reciclaje de los paños, ¿ya? Botan mucho eso. Entonces estaban botando muchísima basura que además de costarle plata, porque para llevar la basura del vertedero sale dinero, estaban teniendo una reputación horrible. Así que necesitaban abaratar costos y mejorar su reputación. Eso es la necesidad. Tenían miedo a tener una mala reputación y tenían miedo a incrementar demasiado sus costos. Entonces ese es su código reptil. Lo que necesitaban era control sobre esa situación. ¿Ya? Control. Entonces lo que nosotros les ofrecimos fue precisamente eso. Y yo para hacer ese discurso hice todo este análisis, ¿ya? Y ganamos. ¿Ya? Por eso les digo. Entonces en el 90% de los casos funciona muy bien. ¿Ya? Hace que uno optimice lo que va a decir. Entonces, en ese momento nosotros, para llamar la atención, hablamos de la cantidad de basura que botaban ellos al año, en neumáticos y en paños, y el costo que eso significaba para la SOFRI, ¿ya? Y después hablamos de nuestra solución, lo que nosotros hacíamos, el sistema de reciclaje integrado que teníamos con un modelo de negocio y un software, además. Y después de eso, un elemento de recordación. ¿Qué pusimos ahí? Estadísticas de éxito, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un ejemplo. El elemento de recordación es con el que tú cierras el discurso. Es lo último que se queda dando vuelta en la mente del que probablemente te va a contratar o cerrar el trato o comprar, etc. Tiene que ser algo que enganche, algo que conecte muy bien. Por ejemplo, que nosotros dijimos ahí que este modelo estaba aprobado y que habíamos logrado reciclar un 60% de lo que la otra institución votaba, lo que a su vez reducía en un 60% los costos de disposición final de la empresa. O sea, estábamos solucionando el problema y además le estábamos ahorrando dinero. Maravilloso. Y con eso cerrar el discurso. ¿Ya? Y recuerdo que la última frase que yo nombré en ese momento fue, nosotros tenemos la solución, era algo así, no es exactamente lo mismo, pero nosotros tenemos la solución para su problema de residuos en SOFRI. Y ahí cerré el discurso de venta. Es lo que yo me acuerdo. Por ejemplo, acá para el ejemplo del servicio de cuidado de adulto mayor. Aquí dice, este servicio es especialmente para gente como usted, dice, es el llamado de atención, con lo que yo capturo. Gente que debe cuidar el puesto, pero no quieren descuidar a su familia. O sea, que quiere mantener Yo podría hacer esto con los automóviles, con cualquier tipo de servicio, ¿ya? Emoción, puede ser más corto todavía. Queremos ser su aliado y nosotros sabemos cómo. Ahora, si yo estoy hablando de un producto o servicio o proyecto, podría hablar de lo que mi producto o servicio hace, en ese punto, ¿ya? Pero siempre está compuesto de estas tres partes. Y después viene un cierre, que es muy parecido a la estructura de los informes, ¿eh? Introducción, desarrollo, conclusión. Es más o menos lo mismo. Y en la última parte, el cierre, es con lo que yo puedo incluso invitar, si yo presento un proyecto, por ejemplo, lo invito a ser parte de esta solución. O si yo presento un producto o servicio, te invito a probar esta solución.
o te invito a probar nuestro producto, ¿me entienden? ¿Ya? O a ser parte de esta comunidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y con eso yo podría cerrar mi discurso de ventas. Como dice ahí, sigue con su vida y bueno, ahí no está bien redactado porque es una traducción del inglés al español, pero lo que quiere decir en el último párrafo es sigue con su vida, que nosotros nos encargaremos de su madre o de su padre, podría haber dicho, mejor que nadie, ¿ya? Entonces, a eso apunta. Hay elementos que no tienen que ver necesariamente con el número ni con la funcionalidad del producto. Elementos que tienen que ver mayoritariamente con lo emocional que ese producto significa para quien yo le estoy vendiendo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para la otra semana es precisamente esto, ¿ya? No con no esta estructura escrita, yo necesito que me escriban el párrafo nomás, ¿ya? Que me escriban el discurso de venta, pero que traten de respetar esta estructura para que se les facilite el hecho en las primeras partes, un elemento de atención en la parte central, el elemento de su solución, su producto, servicio, lo que van a hacer, y un elemento de cierre que sirva para poner el broche de oro, la guinda de la torta al discurso. A eso lo digo, ¿ya? Y que no sea más de media plana. Yo estas instrucciones las voy a subir a la plataforma en todo caso, pero se las estoy diciendo en vivo y en directo, ¿ya? Que no sea más de media plana, porque el momento que lo hagamos hablado, la idea es que sea lo más corto y conciso posible, ¿ya? Y con corto no me refiero a pobre, ¿ya? Tiene que ser consistente, pero tiene que ser resumido, porque no hay mucho tiempo para hablar sobre las cosas. Tiene que apuntar a lo que quieren apuntar. Entonces, eso básicamente, chiquillos. Y todos los otros elementos que aquí salieron a la luz, que estuvimos conversando hoy día, los vamos a analizar después de eso, cuando continuemos con las clases. El elemento de la antropología, el elemento del constructo del pensamiento, y van a salir otras cosas más que ustedes han mencionado y se va a poner más interesante todavía el tema del curso, ¿ya? Otra cosa que les quiero decir, desde hoy día ya tienen una semana para hacerlo y no vamos a tener clase hasta que me entreguen el trabajo, ¿ya? Y después de que me entreguen el trabajo, yo ponga bueno, no sé si las notas las voy a poner al tiro, pero después de que me entreguen el trabajo, vamos a seguir con las clases, ¿ya? Por lo tanto, no van a tener clase ni el viernes ni la otra semana conmigo. Solamente me entregan el trabajo, ¿ya? Para que no estén preocupados de la clase y además del trabajo. Me entregan el trabajo, ¿no? ¿Ya? Ese día, por favor, ni antes ni después. También se lo voy a decir ahí en las instrucciones. Lo voy a subir a la plataforma. Porque si me lo entregan antes, puede que su trabajo quede perdido ahí y a lo mejor yo voy a pensar que no me lo entregaron, y si me lo entregaron, entonces al final se arma una confusión que nos va a traer problemas nomás. Así que mejor me la entregan ese día, el miércoles 12, ¿ya? Y ese día durante todo el día, hasta las 12 de la noche, no hay problema, ¿ya? Si en el intertanto aparecen dudas, también me las pueden hacer llegar, ¿ya? Y yo les puedo resolver algunas dudas, o me dicen, profe, ¿sabe que mira, armé esto, bien, mal, va, ya. Yo les digo, sí, o pone tal detalle, o te falta explicar más algo, etcétera, ¿ya? Para que tengan algún ejemplo o a seguir de lo que podrían hacer, no digo que copien exactamente, pero hay un programa en YouTube, bueno, está en YouTube y es del cable en realidad, que se llama Shark Tank o Tanque de Tiburones, donde aparecen muchísimos emprendedores, bueno, ofreciendo una cantidad de cosas que no sé si serán tan útiles todas, pero ahí aparece muy, muy evidente la estructura de que le estoy mostrando yo, ¿ya? De primero hablar sobre la problemática, después sobre lo que yo ofrezco para solucionar la problemática, y después de un cierre, ¿ya? Y muchos ejemplos los pueden visualizar ahí y les va a servir muchísimo para poder hacer que su discurso quede más o menos bien. Ahora yo me voy a fijar en que puedan respetar esta estructura, ¿eh? Si no queda tan creativo el discurso, no se preocupen, porque están aprendiendo todavía, ¿ya? Lo que yo voy a evaluar es precisamente la estructura, que tenga el elemento de atención, que tenga un elemento emocional y que tenga un cierre entretenido, ¿ya? Eso solamente. No sé si tienen alguna consulta, todas las que quieran. Yo por mi parte no, profe, está claro. Ya. Durante la semana va a estar igual disponible en caso de que tengamos dudas y eso, para enviarle un correo.
Sí, ¿O sí, así? sí, 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 Ya. sí. Si me demoro un poquito, no, pero mira, mejor por el WhatsApp, por interno, ¿ya? Ah, ya, ya, mejor. Sí, sí. Mejor por el WhatsApp, porque el correo me voy a sentar y voy a tener que verlo, me tengo que sentar, en cambio el WhatsApp ando yo con el celular para todos lados, entonces ahí puedo ver al tiro, ¿ya? Y si tienen algo que como quieren una asesoría, me pueden mandar un extracto y yo puedo decirles, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. No sé si tienen otra duda. Traten de hacerlo entretenido, ¿ya? Sí, diviértanse en el proceso, no se esquematicen tanto que una evaluación y el asunto. Traten de ¿Nos va hacerlo a subir porque... Tipo, ese, el guía, la instrucción igual la va a subir a Deca? sí, sí, Vale. las instrucciones las voy a subir. El modelo base a seguir es el último que mostró, profe, ¿cierto? Sí, el último. Lo voy a subir igual. Lo voy a anotar porque lo tengo dentro de las diapos, pero puedo subirle solo esa página, ¿ya? Lo que pasa es que yo expliqué lo del código reptil antes para que tuvieran contexto de qué es lo que era eso y cómo lo podían detectar, ¿ya? Así que voy a anotarlo aquí. Ya tengo subir la instrucción, pero lo voy a hacer al tiro. Y el tema de la guía del discurso. Ya. Así que eso, chicos. No sé si tienen otra duda, consulta. Por mi parte no, profe. Eso, Sí, traten tampoco nada por acá, profe. de tomárselo tranquilamente, y relájense con el proceso, diviértanse, pues si tienen algo que promocionar de ustedes, mejor todavía. Si hay algo, qué sé yo, lo que ustedes hagan, productos que ustedes promocionen o servicios, lo que sea, un emprendimiento de un chico o de un familiar, lo que estimen conveniente. O sea, alguno de ustedes se dedica a la música también, pueden promocionar su lanzamiento de su single, de su disco, qué sé yo, lo que sea, ¿ya? Así que eso, tómense la libertad para hacerlo, ¿ya? Y solamente tratan de que tenga estos elementos que no son tan complejos de incorporar, ¿ya? Y que no pase de la media plana. Eso yo solo voy a escribir, sí, en las instrucciones. Así que eso, chiquillos, los dejo con total libertad para que lo puedan realizar y no se estén preocupando de la clase ni el viernes ni la otra semana, ¿ya? Después de que me entreguen el trabajo, continuamos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Y si me demoro un poquito, me esperan un poco, pero yo les respondo por el WhatsApp, ¿ya? Ok, profe. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, un abrazo grande y póngale energía nomás. Póngale energía nomás. Muy ¿Ya? buena tarde, profe, gracias. Igual ustedes. Buenas tardes y buena Vale. semana, profe. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.